Buenas tardes. Acá no estamos con un montón de youtubers así, pero estamos con un señor que nos va a explicar por qué los miramos en cualquier momento. Luciano Lutero es un psicoanalista, es docente, es investigador, y para mi sorpresa me enteré hace poco que era docente de estética, pero sobre todo es psicoanalista. Y es un psicoanalista que se suele meter en los medios, que te puede explicar por qué el meme de los perritos funciona, te puede explicar por qué si Brad Pitt tiene una novia que tiene un marido, al marido de la novia le parece bueno y no se enoja, entonces él te puede explicar eso desde el psicoanálisis. Por eso tenemos bastante relación, porque los periodistas siempre estamos buscando a alguien que nos explique cosas. Es un psicoanalista que se puede meter con un libro sobre la crianza de los chicos, y entonces a mí la verdad es que me dan ganas sobre todo de contarle mi vida y de tratar de que me la explique, de que me entienda cosas, de preguntarle qué tengo que hacer con esto o con aquello. Y algo de eso voy a hacer ahora, voy a aprovechar un poco la oportunidad. Luciano escribió libros como Ya no hay hombres, ensayos sobre la destitución masculina y por qué los hombres odian a las mujeres. Y lo pescamos para la plataforma de Leamos hace un tiempo y escribió La comedia de los sexos y Crianza para padres cansados, algo que después de la pandemia resonó bastante porque estaban todos muy cansados. Así que como tengo que empezar por alguna parte de esta enorme variedad de intereses, y él escribió sobre la masculinidad, voy a empezar por ahí, como preguntándote, y después te voy a explicar por qué te pregunto esto. ¿Qué es ser un varón? ¿Qué significa hoy ser un varón? Sí, sobre todo, como decís, Pato, la cuestión es hoy, ¿no? Que es hoy en tiempos en que ciertos ideales o ciertas ideas establecidas acerca de la masculinidad están en crisis, están pensando de una forma diferente. Los varones no están cómodos tampoco siendo varones, se sienten muchas veces objetados, tratan de ver de qué forma acercarse al amor, al erotismo de otra forma. Algunas imposturas que en otro tiempo eran el pan de cada día, hoy, ¿no?, están puestas sobre la mesa. ¿A qué llamas imposturas? Y me refiero, por ejemplo, a la idea heroica de ser un varón en el sentido de tener que demostrar hazañas, o mismo la figura del proveedor, que eran figuras que antes estaban establecidas y que sin embargo hoy están en crisis, pero todavía no cambiaron del todo, ¿no? Porque ser proveedor no es solamente ser proveedor desde un punto de vista material o económico, ¿no? También es ser proveedor desde un punto de vista afectivo, ¿no? Quiero decir, hoy en día los varones se encuentran repensándose, muchas veces encontrando que algún tipo de conducta habitual se considera que es tóxica, que es parte de una masculinidad que tiene que ser dejada de lado, ¿no? Digamos, se habla desde hace un tiempo de la masculinidad hegemónica, y yo creo que ahí, ¿no?, digamos, el gran desconcierto, la gran dificultad para los varones, pensando desde el punto de vista de los varones, porque además, ¿no?, pensar una reformulación de la masculinidad necesita contar con los varones, no solamente con un dedo que los apunte, sino también con varones que quieran reflexionar acerca de los cambios que pueden realizar y que tienen que ser conscientes de que eso les va a representar una mejoría, ¿no? Digamos, porque si no es solamente adecuarse a la luz de los tiempos, a lo que se espera de ellos culturalmente o a las demandas de ciertos discursos que no necesariamente surgieron para representar los intereses de los varones. Claro, y hay como una tensión, ¿no? Todavía, como hay una tensión en los varones entre como las viejas demandas y las nuevas demandas, me parece como por abajo y por arriba. Bueno, sí, porque también no es lo mismo, bueno, pienso en mi caso en particular, ¿no? Digamos, un varón de 42 años que se empezó a encontrar en los últimos 6, 7 años con algunos cambios epocales, pero yo durante 30 y pico de años pensé que era muy claro que era ser varón y que era muy claro lo que se esperaba de mí en un vínculo afectivo, y ahora de repente te encontrás teniendo que repensar tu lugar y, digamos, se piensan o se repiensan no solamente privilegios, como a veces se los llaman, sino también ciertos malestares que no se reconocían como tales. Yo creo que un punto que es sumamente notable, y acá hablo ya más como psicoanalista en relación a lo que escucho en muchos pacientes varones en este tiempo de mediana edad, porque ahí creo que, ¿no?, quienes ya están arriba de los 50, 60 ya dicen yo ya estoy saliendo del juego
quienes son muy jóvenes ya juegan con otras reglas y dicen, yo ya, por ejemplo, ¿no? Digamos, varones de 20 años hoy en día quizás no tienen problema en pensar parejas abiertas o pensar incluso, ¿no?, una relación. Yo soy, para decirlo de una forma sencilla, yo soy todavía de la época en la que, por ejemplo, amistad y pareja son dos cosas que no se juntaban, ¿no? Digamos, soy de la última generación que vio esa vieja película cuando Harry conoció a Sally, donde un amigo y una amiga pasa algo entre ellos y ya está, se terminó la amistad. Hoy en día, para alguien que tiene 17, 20 años, eso no corre, ¿no? Entonces, digamos, las cosas claras para un varón de mi edad representaba ciertas expectativas que no eran solamente... Yo creo que donde más nos sentimos problematizados los varones hoy es al escuchar que casi todos nuestros deseos, por ser deseos viriles, son interpretados como posesivos o son interpretados como deseos de dominación, ¿no? Digamos, y se pierde la dimensión de la realización viril. Hoy en día todo lo viril se considera en términos de algo malo, por el solo hecho de ser viril, ¿no? Digamos, y un varón necesita instancias de reafirmación narcisista, es decir, de reafirmación de sí mismo, de sentir que puede. No toda potencia es un ejercicio del poder. Claro, yo me pregunto, ¿qué es lo viril? Mira, me lo pregunto por esto. A veces uno escucha, sobre todo en los discursos de la transexualidad, me siento varón. Y yo me pregunto, ¿qué quiere decir cuando alguien dice me siento varón? ¿Que siente qué? Bueno, creo que una cosa es, y ahí está bueno lo que vos decís en relación a los discursos identitarios, una cuestión es que ciertos rasgos o aspectos del estereotipo masculino se puedan compartir y ser comunes, ¿no? Quiero decir, vestirse como usualmente se vestían los varones o, digamos, realizar ciertas conductas que habitualmente realizaban los varones. Y otra cosa es la virilidad, ¿no? La virilidad entendida como una realización personal a partir de un conflicto de potencia. Esto es, tener que demostrarme a mí mismo y demostrárselo también a otros que puedo, ¿no? Digamos, es una expectativa propia de la masculinidad clásica. Poder, pero que no es el poder en el sentido necesario de la dominación. No, poder hacer, poder. Que puedo autovalerme, por ejemplo, ¿no? Que yo puedo autovalerme y que puedo enfrentar un desafío. No todos los desafíos son una hazaña o una forma de heroísmo pensada, por ejemplo, para impresionar a los demás o para querer imponerme. Yo creo que, de hecho, en los jóvenes, hoy en día, me refiero a la generación de quienes hoy tienen alrededor de 20 años, ¿no? Por haberse perdido a veces esa dimensión de la realización en términos de potencia, muchas veces quedan desorientados, ¿no? Digamos, y quedan con una autoestima muy baja porque consideran que esas expectativas que en otro momento pesaban sobre los varones son malas, ¿no? Digamos, yo no tengo que demostrar nada, tampoco nadie espera nada de mí, ¿no? Digamos, y creo que a veces ese discurso prescriptivo de la virilidad era muy útil para los varones, porque era la forma de decirle, por ejemplo, a un varón, dale, vos estás para más, claro. Jugate por algo, para decirlo en criollo, si pensamos también en lo que le pasa a muchos jóvenes varones de hoy en día, que no sienten que quizás tengan que jugarse por nada, que nada valga demasiado, si lo llevamos a esto al terreno del campo amoroso, ¿no? Digamos que se hayan vuelto muchas veces instrumentales, narcisistas, que elijan el afecto por la conveniencia, de que si algo les representa eventualmente algún tipo de obstáculo, dicen, no, bueno, lo dejo. Es demasiado, y perdón si lo digo de esta forma, un poco vulgar, es lo que tradicionalmente hoy escuchamos en términos del me da paja, ¿no? Perdón que lo diga en estos términos, ¿no? Pero se dice así, me da paja, me da fiaca, o quienes copian el vocabulario mexicano dicen me da flojera, ¿no? Digamos, eso es el contrapunto de lo que en otro momento era una expectativa de virilidad. Quiero decir, resignificando y volviendo a lo que decía antes, no toda expectativa viril puede ser sancionada en términos negativos, porque era sin duda un incentivo y un aliciente para que los varones no quedaran en esa posición infantilizada de decir, bueno, todo lo que es difícil lo dejo. Ahora, la idea de poder en ese sentido no puede ser también femenina. ¿Por qué es viril poder? No, yo creo que son más que el poder, son potencias, y son potencias diferentes. Como de poder hecho, hacer, digo, no como claro, el poder, sino como sí, como potencia y como poder hacer. Bueno, sin duda, ¿no? Digamos, en ese sentido, creo que la realización viril, ¿no? Digamos, tiene una forma específica en los varones, pero eso no quiere decir que no haya también en el plano del deseo femenino una potencia y una realización, solamente que va por canales distintos, ¿no? Digamos,
Cuando en su momento Simone de Beauvoir dijo, ¿no? Digamos, mujer no se nace, mujer una se hace, ¿no? También era una forma de llamar a la adquisición o al empoderamiento femenino. El poder está tanto en los varones como en las mujeres, en el sentido de tener que desarrollarse a través de la potencia. Pasa es que creo que, mientras que de un tiempo a esta parte el empoderamiento femenino pasó a ocupar un lugar privilegiado, para los varones cualquier instancia de desafío es vista con sospecha, ¿no? Entonces, no es que la virilidad es, digamos, o el poder es algo propio de los varones. No, o el modo en que la realización personal a través de la adquisición de una potencia se juega en los varones se llama virilidad, en las mujeres se llama de otra forma. Luciano, ¿esto tiene algo que ver con lo que vos decís respecto de la crianza y respecto de como la cierta infantilización de los adultos? Decís, bueno, hoy tenemos adultos que se ponen como al lado de los chicos y en ese sentido no van a ser el adulto protector. Bueno, vos hablas bastante de la infantilización de los adultos. ¿Te parece que tiene algún vínculo con esta renuncia a poder o va por otro lado? No, creo que están articuladas ambas ideas, ¿no? En el sentido de que en el libro El fin de la masculinidad yo hablo de una destitución masculina, ¿no? Esto es una pérdida del sentido de la virilidad en los varones que lleva a que muchas veces permanezcan en posiciones regresivas, infantiles, o lo que se viene estudiando en la sociología de un tiempo a esta parte como una adolescentización crónica de los vínculos, claro, ¿no? Digamos, ser jóvenes indefinidamente, y eso ahí sí vale tanto para varones como para mujeres, o si lo trasladamos al campo de la crianza, esto retomaba una idea que yo había planteado en el libro Más crianza, menos terapia, cuando decía que en la generación de quienes hoy tienen alrededor de 30, 40 años, ¿no? Digamos, permanecían como hijos con hijos. No se habían realizado de forma adulta y entonces eran hijos que con sus hijos querían hacer las cuentas pendientes con sus propios padres. Entonces eso invertía la relación generacional porque, claro, los hijos pequeños, ¿no? Y lo digo para los tres que tengo ahí escuchándome, ¿no? Los hijos pequeños, ¿no? Quedaban evaluando a los padres respecto de qué clase de padres son. Eso es lo que vemos hoy en día cuando escuchamos a padres a los que les cuesta mucho frustrar. Padres que sienten que si ponen límites a sus hijos, eso va a implicar la pérdida de amor de los hijos. Padres muy angustiados. O como lo publicamos en el libro que está en Leamos, ¿no? Digamos, padres muy cansados, ¿no? Que efectivamente ya no tenemos a los padres orientados, no respecto de su autoridad parental, sino que son los padres que, por ejemplo, buscan todo el tiempo consejos, cómo hay que hacer. De hecho, en la consulta terapéutica esto es muy claro. No se trata de los padres que llegan a la consulta y rápidamente preguntan, ¿y qué hacemos? ¿No? Digamos, y siempre es impactante cuando uno como terapeuta dice, pero es muy fuerte que preguntarle a alguien que no conoces, a un extraño, qué hacer con tu hijo, ¿no? Porque eso ya implica una destitución parental, ¿no? Digamos, preguntémosle al desconocido qué tengo que hacer con aquella persona que es la que más quiero. No, bueno, ahí es donde yo siempre planteo que el trabajo del terapeuta en acompañamiento de crianza es restituir la autoridad de los padres, que la autoridad de los padres no es padres que no se equivocan, ni la autoridad de los padres no es padres autoritarios como los de otra época, ¿no? Digamos, porque también me parece que hay que escuchar los cambios epocales. Pasamos de una época donde los modelos de crianza eran fuertemente disciplinarios a hoy en día donde los modelos de crianza entronan o ponen en un lugar prioritario al niño con sus demandas y todo el tiempo pensamos al niño en función de un objeto a ser satisfecho en sus necesidades. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué hay que darle? Y no nos damos cuenta que ese modelo, ¿no? Que piensa al niño desde el punto de vista de la necesidad satisfecha también lo objetaliza mucho, lo deja en una posición que no es la del crecimiento, que no es la de un niño que puede, por ejemplo, atravesar conflictos. Yo esto lo planteo siempre muy claramente. Crecer es atravesar conflictos, el conflicto es constitutivo de la infancia. Un niño que crece no es un niño que no se angustia, es un niño que puede capitalizar la angustia para que eso lo haga crecer. Ahora, ¿qué es lo que ocurre muchas veces con los padres? Nos angustiamos, y esto es algo muy propio de la más temprana infancia. Un niño que se angustia, te angustia. Ahora, vos te angustiás con la angustia del niño. ¿Y qué es lo que pasa a continuación? El niño empieza a darse cuenta de tu angustia. Entonces empieza a querer proteger al adulto, ¿no? Empieza a invertirse la relación generacional. El niño o bien puede apuntar a la angustia del adulto, ¿no? Muchas veces con sus demandas, como se dice a veces, un tanto tendenciosas, o por otro lado es un niño que adopta un rol protector.
respecto del adulto. Y en ese punto pierde su propia infancia. ¿Hay algo que podamos hacer para cambiar esta infantilización? Ahí viene la pregunta, ¿y qué hacemos sí, ahora? ¿Qué hacemos? Porque uno siente, bueno, al final lo estoy desprotegiendo al chico, o sea, lo estoy dejando un poco solo, lo estoy dejando en un lugar, le estoy planteando una exigencia altísima, que es que se haga cargo de mi angustia y de mi infantilización. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar de lugar? Nosotros, ¿no? Digo, como estas generaciones, yo soy grande, pero como las siguientes. Mira, yo lo que converso mucho con padres en el consultorio, tanto cuando hacemos charlas de este estilo, ¿no? Digamos, siempre celebro mucho la recuperación del conflicto, de que uno puede, primero que la angustia es parte de nuestra vida cotidiana. Si no nos angustiásemos, seríamos personas desafectadas y desinteresadas, ¿no? Digamos, y los vínculos, cuanto más afecto hay, más posibilidades de angustia hay. Ahora, uno puede trabajar y tratar esa angustia no asumiéndola de forma urgente, o sea, no entrando en urgencia, ¿no? Muchas veces para una situación de angustia es necesario un segundo momento para ver cómo evolucionó eso, ¿no? Y también, por supuesto, ahí se juega recuperar la dimensión de la palabra, tener con quién hablar, ¿no? En este sentido, no lo pienso solamente desde el punto de vista profesional, no hablar con un terapeuta, es hablar con amigos, hablar con otros padres. La mayoría de los padres que llegan a la consulta, cuando plantean una situación, no tienen presente que por ahí eso por lo que están consultando, o que le pasa a su hijo, le pasa a otros compañeros. No perdemos la dimensión de la red en la cual nos apoyamos, ¿no? Sorprendentemente, en este momento que se supone que tenemos tanta red y tanta conexión todo el tiempo con todo el mundo. Estamos hiperconectados y muy expuestos también, ¿no? Porque existen millones, por ejemplo, de foros de internet, ¿no? Donde postean, comentan, pero hablar con extraños no es lo mismo. Además, las redes potencian la angustia. Digo, si hoy me levanté con dolor de espalda, ¿no? Y además siento un pequeño tirón, googleo dolor de espalda, tirón y me sale lo peor, ¿no? Ya está, digamos, voy encargando el cajón, ¿no? Digamos. O sea, hay un punto donde no nos damos cuenta de que las redes vinculares son muy difíciles de trasladar a la virtualidad, porque la virtualidad sobre todo lo que hace es proliferar la información, pero no nos tranquiliza. Uno cree que sabiendo más se va a tranquilizar, y a veces el deseo de saber es más inquietante que efectivamente de dar tiempo. Dar tiempo es la maniobra central, ¿no? Digamos, en ese sentido, si pensamos tanto en los niños, en los jóvenes o en los adultos, ¿no? Recuperar la dimensión de que nuestras experiencias son extendidas, que requieren pasos, que nada es definitivo. Pensar lo que ocurre hoy en día cuando pensamos en la virtualidad y mandamos un mensaje, no me respondió y ya inmediatamente interpretamos lo que le pasó al otro. Ya decimos, no me respondió, ya está, todo mal, se pudrió. No es como ese famoso chiste del gato, ¿no? Seguramente sí, lo conocen, pero ¿no? En 5 minutos. Pero en segundos, no me respondió, ya está, listo. Ya sacamos evitar la conclusión anticipada es para mí hoy en día la maniobra más importante para resolver cualquier tipo de conflicto, ¿no? Poder vivir el conflicto sin la sobreinterpretación o la interpretación anticipada. Vos decías también en alguno de tus libros que estaba pasando algo en las casas, que es que como se había perdido esa separación de los espacios de los chicos y los grandes, como que de repente vos tenías un espacio de la pareja conversando por acá y los chicos jugando por allá, y de repente tenemos los chicos como ocupando todo el espacio sonoro también, la atención, entonces los padres terminan dividiéndose las tareas, tipo, ahora vos ocupate de los chicos y yo respiro, y después cambiamos, y eso que muchas veces termina en que alguno se va a tener intimidad a algún lado, a poder ejercer. Sí, a veces termina con la ruptura de la pareja, ¿no? Digamos, donde cada uno de los adultos para poder tener un espacio de desarrollo personal necesita irse de la familia, ¿no? Se pierde la dimensión de la pareja, ¿no? La pareja conyugal como sostén de la parentalidad y al mismo tiempo como sostén de la familia. Creo que eso va de la mano de lo que decía antes, del modo en que culturalmente hoy en día los niños tienen un protagonismo muy grande. Yo charlaba con un amigo que es publicista hace un tiempo, donde él me decía, si vos querés vender algo hoy en día, aunque quieras vender un auto, pensá siempre, ¿no? Digamos, que el consumidor es como un niño de 5 años. O sea, está todo pensado para un consumidor que es demandante, que es exigente, que lo quiere ya, ¿no? Digamos, como un niño de 5 años, efectivamente, ¿no? O sea, la infantilización se volvió en el modelo
del vínculo o el modelo de la demanda o de la exigencia. Esto trasladado a la escena familiar, sí, yo vengo de una generación en la que, por ejemplo, había espacios de la casa en la que no se podían habitar, y la generación precedente creo que había incluso, solo podían habitar uno muy chiquito, ¿no? Sí, o comés en otra mesa, en otro horario. Se comía temprano, ¿no? Digamos, o cuando llegaba el padre ya tenían que estar todos dormidos, ¿no? Sí, pasaban esas cosas. La biblioteca no se puede entrar. Exactamente, había espacios que estaban muy delimitados. Yo creo que en ese punto, ¿no? Digamos, hoy en día, en cualquier casa los chicos, ¿no? pueden hacer, y sobre todo es muy problemático para ellos, no es bueno. ¿No? Uno escucha que los niños pequeños hoy en día quieren dormir en la cama de los adultos y piden dormir en la cama de los adultos, o se tiran en el sillón y uno tiene que estar diciéndoles, no te tires en el sillón, ¿no? Esas cosas pasan, ¿no es cierto? Hay que andar diciendo eso, no te tires en el sillón no es para jugar, es para, ¿no? Vayan a jugar a su cuarto, ¿no? Esas cosas ocurren efectivamente y es muy importante recordarle esto a los chicos. Muy importante que los chicos lo escuchen siempre esto cuando los adultos lo decimos, porque además no es una cuestión de disciplina, no es una cuestión de autoridad, es una cuestión de plantear la diferencia de espacios. Y la diferencia de espacios tiene que ver con construir desde muy temprano la intimidad, tanto para los niños como para los adultos. La intimidad no es algo relacionado con lo prohibido y lo permitido, no tiene que ver con una lógica de prohibiciones o de limitaciones. La intimidad tiene que ver con un registro que en primer lugar separa a una pareja parental, que es la pareja, una pareja conyugal, que es la pareja, en este caso, ¿no? Podríamos pensar de mi esposa y yo, ¿no? Digamos como un vértice que habilita todas las otras relaciones dentro de la casa. Y no tiene que ver con que nos tengan que pedir permiso, con que nos tengan, sino con que haya también una intimidad que es la de los adultos inicialmente. Los adultos sin intimidad, eso debilita muchísimo los espacios familiares. Yo pienso en un ejemplo por el cual se consulta mucho hoy en día. Padres que dicen, no podemos estar con nuestros hijos porque nos están hablando todo el tiempo. ¿No? Digamos, nos sentamos en un lugar, ¿esto ocurre? ¿No? Digamos, nos sentamos y no paran de hablarnos. ¿No? Tengo que pedir, ¿no? Digamos, ahí no se construyó el espacio de intimidad. La palabra es para construir esa intimidad también. ¿No? Digamos, es muy... Y sobre todo esto es importante tenerlo en cuenta, porque un niño que todo el tiempo habla con un adulto es un niño que no puede construir su espacio de juego, que solo lo construye para entretenerse cuando no puede hablar. Lo primero que tiene que descubrir un niño cuando descubre la intimidad en la relación con un adulto es su propio espacio íntimo, que es el de jugar. Y ese es un gran tema hoy en día en la consulta de muchos niños, que hay niños a los que les cuesta jugar, o que no pueden jugar si no es con un adulto que esté al lado. Y esto era algo que, al menos en la tradición terapéutica que yo suscribo, que es la del psicoanálisis, se hablaba desde muy temprano de la capacidad para estar a solas. ¿No? La capacidad de estar a solas de los niños es su primer descubrimiento de un espacio mental propio. No es, la mente, como yo siempre digo, no está dentro de la cabeza. La mente está en los vínculos. Nuestro desarrollo mental tiene que ver con la capacidad de tener vínculos complejos. Un niño que es capaz de jugar a solas es lo más revolucionario que hay en la infancia. Mucho más que el desarrollo de la inteligencia, mucho más que el desarrollo de las capacidades abstractas que pueda tener. Eso a veces lo perdemos de vista y creemos que un niño que tiene capacidad para desarrollar las matemáticas o que aprende rápidamente a hablar, buscamos las funciones y no pensamos el crecimiento infantil desde el punto de vista de los vínculos. Y yo siempre insisto en eso, los vínculos es nuestro principal apoyo de crecimiento. Luciano, me preguntaba si vos de lo que escuchás ahora a tus pacientes, ¿hay algo en particular que nos esté pasando hoy? Que vos escuches alguna cosa que se repite, alguna una preocupación, Yo creo que algo saliendo o en las puertas aparentes de salida de esta pandemia, yo creo que hicimos un retorno a las presencialidades, ¿no? Yo no digo la presencialidad, lo digo en plural, porque hay muy distintas presencialidades. Hay gente que volvió a un espacio de trabajo, pero no a un cine. ¿No? O sea, las presencialidades son muy distintas para cada uno. Y yo lo que creo es que, y lo que escucho, es que todos de alguna forma, aunque la pandemia vaya concluyendo, seguimos mentalmente viviendo en una pandemia psíquica, en una pandemia interior. Para todos, algunos procesos psíquicos quedaron detenidos en este tiempo. Y eso a veces no se nota, ¿no? Porque la demanda de producción nos hace volver a lo cotidiano
recuperamos cierta prisa, ¿no? Digamos, volvemos y podemos responder a las exigencias, pero eso no se acompaña del desarrollo de un enriquecimiento personal. Para mí este es un tiempo en el que voy escuchando a distintas personas que lo que van contando es que van retomando una vida normal, entre comillas, pero sin embargo hay miedos que quedaron interiorizados por lo que fue vivir estos 2 años. Ahora yo creo que viene un tiempo de duelo, ¿no? De un duelo que no es el duelo por lo perdido, sino porque la vida ya no va a ser como antes. Y porque la vida que va a comenzar, no ni mejor ni peor, va a ser una vida distinta. Y sobre todo creo que va a poner a prueba nuestra plasticidad mental, ¿no? Digamos, lo que viene después de un tiempo como este es redefinir horizontes, ¿no? Digamos, yo creo que incluso en lo personal todavía tengo la impresión de estar viviendo en un día a día. Todavía no sé cómo no, vos me preguntás ahora, ¿y cómo vos ves 5 años? Te digo, no sé. Y en 10 años, no sé, la verdad que no sé. Yo todavía siento estar viviendo, a pesar de haber retomado las actividades y estar reencontrándome con gente. Y acá. De hecho, acá no, pero sin embargo yo por ahí me bajo acá y me saludo con alguno de ustedes y por ahí no sé si dar un beso, tocar las manos, puño, estoy desorientado todavía. Eso que es algo tan trivial, la desorientación sigue siendo algo vigente. Y me parece que eso va a tomar más tiempo. Y yo creo que lo que a mí me preocupa en particular es que lo que estamos llamando regreso a la normalidad es un regreso a cumplir con actividades productivas y no la ampliación del mundo interno hacia nuevas acciones creativas. ¿Qué es lo que ocurre cuando la realidad nos exige, pero no logramos creativamente vivir? Repliegue en fantasías. Nos amuramos, ¿no? Digamos, en fantasías que por lo general después terminan siendo a veces patológicas, ¿no? Que son una forma, ¿no? Digamos, cuando uno no logra sintetizar las fantasías y la realidad, termina viviendo en 2 mundos separados, ¿no? Digamos, y se vuelve, como suele ocurrir, nuestras fantasías nos hacen mucho más demandantes con los demás, ponen a prueba los vínculos, nuestra necesidad de contención es mucho mayor. Fíjense cómo una palabra que se popularizó en estos 2 años de pandemia es cuidado. ¿No? La palabra cuidado, para mí me resultó muy interesante esto, porque el cuidado no tiene que ver con lo que tradicionalmente era nuestro interés más común, por ejemplo, en el amor, en el erotismo, son los deseos. El cuidado tiene que ver con la autoconservación. Cuando pedimos ser cuidados, cuando nos aprendemos a cuidar, lo que estamos pensando son los límites de nuestra capacidad de autoconservarnos. Con un fenómeno como la pandemia, lo que estuvo puesto en tela de juicio fue nuestra capacidad de autoconservación. Y eso no se repara tan fácilmente. Eso es lo más difícil de encontrar incluso dentro de los vínculos. Porque el cuidado no es voluntario, el cuidado no es, bueno, cuidémonos, te pido que me cuides, te cuido, todo bien. No, digamos, porque la autoconservación, ¿no? Cuando queda puesta en tela de juicio como en un fenómeno de este estilo, ¿no? Digamos, se daña para todos. No, eso no vamos a lograr resolver nuestra capacidad de cuidado con voluntad, con esfuerzo, con todo lo que quisiéramos, ¿no? Digamos, con ponernos las pilas, como se dice habitualmente. La capacidad de cuidarnos tiene que ver con volver, ¿no? Digamos, al mundo interior y redefinir las condiciones para una vida. Y eso es lo que rectifica la